Hola a todos, bienvenidos a Datos en Profundidad, listos para una nueva inmersión. Listos dos. Hoy nos adentramos en el mundo de Scrum, Uf, Scrum. que a veces da más dolores de cabeza que alegrías. Sí, la verdad es sí. Y vamos a intentar, A encontrar soluciones. exacto, encontrar soluciones prácticas para equipos que buscan, como siempre, ser más eficientes y entregar valor real. Valor, sí. Y para esta inmersión, Tenemos un libro. tenemos un libro que se llama Fixing Your Scrum, Arreglando tu Scrum. de Ryan Ripley y Todd Miller. Dos expertos, sí, señor. Dos expertos en Scrum, que según parece, no se andan con rodeos a la hora de hablar de los problemas. No, van al grano. Van al grano. Directo. Entonces, para empezar, Empecemos. ¿qué nos dicen Ripley y Miller sobre el estado actual de Scrum? Bueno, ¿Es realmente tan revolucionario como algunos dicen? Lo interesante es que Scrum, a pesar de tener más de 20 años, a menudo se implementa mal. Ajá. Muchas empresas se quedan en la superficie, En la superficie. aplicando las reglas, digamos, mecánicamente. Vale. Sin entender la filosofía. Como un robot, Como un robot, sí. sin entender realmente el por qué. ¿El por qué? ¿Y podrías darnos algunos ejemplos concretos de este mal Scrum? Claro. Imagina un equipo obsesionado con la velocidad, ¿no? Tratando de batir récords en cada sprint. ¿La velocidad por la velocidad? Exacto, sin importar la calidad. Sin importar nada más. O un equipo con un alcance definido de antemano, Perdiendo flexibilidad. perdiendo la flexibilidad que caracteriza a Scrum. Claro. O peor aún, un equipo sin una visión clara del producto, Dando palos de ciego. dando palos de ciego totalmente, Totalmente. en cada iteración. Uf. Suena caos total. Sí, a veces. ¿Y qué nos dicen Ripley y Miller sobre las causas de este mal Scrum? Bueno, ¿Por qué tantos equipos fracasan en su implementación? Ripley y Miller identifican varios factores, pero uno de los más importantes Ajá. es la falta de confianza. La confianza. La confianza. Es una la confianza. Si no hay confianza dentro del equipo y en la organización, Scrum se desmorona. Se desmorona. Es como intentar construir una casa sobre arenas movedizas. Tarde o temprano, todo se derrumba. Interesante, porque al final la confianza es algo que nos cuesta mucho generar, ¿no? Y sobre todo mantener. Sí. Mantenerla en el tiempo. Sobre todo en entornos complejos, ¿no? Exacto, con mucha incertidumbre, Donde hay mucha incertidumbre. donde no sabemos muy bien qué va a pasar. Claro. Tiene mucho sentido. Y La confianza es la base de cualquier equipo de alto rendimiento. totalmente. ¿Y qué otros factores influyen en el fracaso de Scrum? Bueno, otro factor es la persistencia de viejas prácticas de gestión, Prácticas antiguas, como por ejemplo el taylorismo, el terrorismo. porque se centra Sí. en el control y la eficiencia. Funciona con Scrum. Y esto choca con Scrum, Choca frontalmente con la esencia de Scrum, con la esencia, ajá, que promueve la autoorganización y la adaptabilidad. que promueve la libertad, La libertad, sí. Que el equipo se autogestione, que se autogestione que sea flexible. y que se adapte a los cambios. Es curioso cómo algunas empresas intentan Encasillar a Scrum. encasillar a Scrum en sus viejas estructuras de trabajo. Sí, es una paradoja. ¿Y cómo podemos detectar si estamos cayendo en este más Scrum? Ah, buena pregunta. ¿Qué señales de alerta deberíamos tener en cuenta? Hay varias señales. Si Scrum se siente mecánico, ¿Mecánico? si los miembros del equipo están desmotivados, ¿Desmotivados? o si la calidad del producto es baja, es hora de hacer sonar las alarmas. Uy. También debemos estar atentos a la falta de colaboración A la falta de colaboración. y la obsesión por la cantidad en lugar de la calidad. Cantidad versus calidad. Sí, Apuntado esas señales. Creo que resuenan con muchos de los que nos están escuchando. seguramente. Una vez que hemos detectado que algo no va bien, ¿Aquí algo falsa? ¿cómo podemos arreglar nuestro Scrum? Buena pregunta. ¿Qué soluciones nos proponen Ripley y Miller? Para Ripley y Miller, la solución radica en volver a la esencia de Scrum, A la esencia. a sus valores fundamentales. A sus valores. Compromiso, enfoque, apertura, respeto Uf, y coraje. coraje, qué importante. Muy importante. Estos valores. Deben guiar cada decisión Cada decisión. y acción del equipo. Suena inspirador, pero ¿cómo podemos asegurarnos de que estos valores no se queden en palabras vacías? Es la clave. ¿Cómo podemos integrarlos en nuestro día a día? La clave está en reflexionar sobre estos valores durante las retrospectivas de sprint. En las retrospectivas. Es el momento ideal El momento de parar y pensar. para analizar cómo se han vivido estos valores durante el sprint y convertir los aprendizajes Los aprendizajes en acciones. en acciones concretas. Me gusta eso. Convertir los aprendizajes en acciones. Totalmente. No quedarnos solo en la teoría. No, hay que pasar a la práctica. Las retrospectivas
Son como un espejo que nos permite vernos a nosotros mismos Vernos en nuestro reflejo. y identificar áreas de mejora. Exactamente. Y hablando de roles clave en Scrum. Hablemos de roles. ¿Qué nos dicen Ripley y Miller sobre el dueño de producto? El dueño de producto es una figura fundamental en Scrum, Fundamental. pero a menudo su rol se malinterpreta. Se malinterpreta. ¿Y cuáles son los errores más comunes? Un error común es asignar varios dueños de producto Varios sueños. para un solo producto. Uf. Eso es una receta para el desastre. Sí, sí puede ser un problema. Imagina tener varios capitanes Varios capitanes. al mando del mismo barco, cada uno con una idea diferente de hacia dónde navegar. Cada uno con su propio rumbo. Uf. Un caos total. Total, exactamente. Otro error común, ¿cuál sería? Otro error común es tener un dueño de producto a tiempo parcial. A tiempo parcial. Si la persona responsable de la visión del producto Ajá, solo dedica una parte de su tiempo, claro. es muy probable que surjan problemas. La visión del producto necesita de un liderazgo dedicado y constante. Dedicado y constante, sí señor. ¿Qué otros errores se cometen con el rol del dueño de producto? Otro problema es delegar la responsabilidad Delegar. a un dueño de producto proxy. Proxy. En estos casos, la visión del producto se diluye. Se diluye y la toma de decisiones se complica. Entiendo, el dueño de producto debe ser una figura empoderada, Que empoderada, con una visión clara con una visión. y con la autoridad para tomar decisiones. Para tomar decisiones, sí. ¿Hay algún otro error que debamos evitar? Sí, el dueño de producto autoritario, Uy, el autoritario, que impone su visión sin tener en cuenta las opiniones del equipo. el que manda. El que mande y punto. Un buen dueño de producto debe ser un líder que inspire Que inspire. y guíe, no un dictador que imponga su voluntad. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y hablando de elementos clave en Scrum, Elementos clave. no podemos olvidar el Product Backlog. El famoso Product Backlog. ¿Qué nos dicen Ripley y Miller sobre este? El Product Backlog es mucho más que una simple lista de tareas. ¿Mucho más? Es la hoja de ruta del producto. La hoja de ruta. Un documento vivo. Un documento vivo. ¿Qué debe gestionarse con cuidado? Con cuidado. Mucho cuidado. Tienes razón. A veces caemos en la trampa de ver el Product Backlog como una lista estática de tareas. 10. ¿Qué errores debemos evitar en su gestión? Uno de los errores más comunes es tener múltiples backlogs Múltiples. para un solo producto, Uf. lo que genera confusión Confusión. y dificulta la priorización de tareas. Es como intentar navegar con varios mapas a la vez, Varios mapas, cada uno con una ruta diferente. cada uno te lleva a un sitio distinto. Bo, Sí, sí. ¿qué otros errores debemos evitar? Otro error es tener demasiados o muy pocos elementos en el backlog. Demasiados o muy pocos. Un backlog saturado puede ser abrumador, Abrumador. mientras que uno demasiado escueto Escueto. Bueno, puede no proporcionar suficiente información al equipo. demasiada información puede ser tan perjudicial como la falta de ella. Totalmente. ¿Qué más debemos tener en cuenta? La consistencia en el formato de los elementos del backlog. Consiste. Si cada elemento se describe de una manera diferente, Claro. la comunicación se vuelve confusa. Es como si cada miembro del equipo hablara un idioma diferente. Un idioma diferente. Bof. Sí. ¿Algún otro consejo para evitar el caos en el Product Backlog? Por supuesto, debemos mantener el backlog actualizado Actualizado. y ordenado, eliminando elementos obsoletos o irrelevantes. No sirven. Un backlog desordenado puede llevar a que se trabaje en tareas que ya no aportan valor al producto. Claro, es como si estuviéramos cargando con un montón de peso muerto. Eso Que no nos deja avanzar. Exacto. Mantener el orden es fundamental. Fundamental. Sin un Product Backlog bien organizado, Bien organizado. el desarrollo del producto puede volverse caótico. Caótica, sí. Y hablando de equipos, Los equipos. Ripley y Miller destacan la importancia de la sinergia en los equipos de desarrollo. La sinergia es clave. La sinergia, esa palabra mágica que implica que el todo ¿El todo? es mayor que la suma de las partes. De las partes. ¿Cómo se traduce esto en el contexto de Scrum? En Scrum, los equipos de desarrollo deben ser multifuncionales, Multifuncionales. con todas las habilidades necesarias Todas las habilidades. para crear un incremento de producto terminado. Terminado en cada sprint. O sea, es como una orquesta, Me encanta. donde cada músico aporta su talento para crear una melodía armoniosa. Una melodía armoniosa. Pero como en toda orquesta. Como en toda orquesta. A veces surgen problemas. A veces hay ¿Qué desafinaciones. tipo de problemas? Afinaciones. Falta de ritmo
A veces los equipos se organizan por áreas de especialización, Por áreas. lo que puede dificultar la colaboración y la creación de un producto cohesivo. Es como si los instrumentos de cuerda tocaran por un lado, Por un lado, los de viento por otro y los de percusión por su cuenta. cada uno por su lado. Exacto. También puede ocurrir que haya falta de propiedad colectiva de incremento. Falta de propiedad colectiva. Cada miembro se enfoca en su tarea individual sin tener en cuenta el objetivo global del sprint, sin ver todo. Sin ver el bosque. Sin ver el bosque, exacto. Entiendo, es importante que todos los miembros del equipo se sientan responsables del producto final, El producto final. no solo de su parte individual, No, de todo, de todo. del conjunto. Otro problema común es el exceso de trabajo en progreso. El exceso. Si el equipo intenta abarcar demasiadas tareas al mismo tiempo, Demasiadas cosas a la vez. la eficiencia se resiente. La eficiencia se resiente, sí. Es como intentar tocar todas las notas de la partitura al mismo tiempo. Cosas a la vez. El resultado sería un ruido ensordecedor. Un ruido ensordecedor, sí. Y por último, no podemos olvidar el tamaño del equipo. El tamaño del equipo. Un equipo demasiado grande Puede ser un problema. puede dificultar la comunicación y la coordinación. Dificulta la comunicación. Un equipo demasiado grande puede ser tan problemático como uno demasiado pequeño. Claro, demasiado pequeño tampoco funciona. ¿Hay algún número mágico? No hay una regla fija. No hay una regla fija. Pero Ripley y Miller sugieren que los equipos de desarrollo sean lo suficientemente pequeños Pequeños. para facilitar la La comunicación, comunicación y la colaboración. pero lo suficientemente grandes. Para tener todas las habilidades necesarias. El equilibrio perfecto. ¿Y qué soluciones proponen para evitar estos problemas en los equipos de desarrollo? Para empezar, es fundamental crear equipos multifuncionales, Multifuncionales, ya lo decíamos. donde cada miembro tenga la capacidad de contribuir en diferentes áreas del desarrollo. Como si fueran todoterreno. Todoterreno. Es como tener músicos versátiles Exacto. que puedan tocar diferentes instrumentos. Diferentes instrumentos. También es importante fomentar la colaboración La colaboración. entre los miembros del equipo. Promover un ambiente de confianza y apoyo mutuo. La colaboración es la clave de la sinergia Totalmente. y para evitar el exceso de trabajo en progreso. Para evitar ese exceso. Ripley y Miller recomiendan limitar el número de tareas. Limitar el número de tareas que se abordan simultáneamente. No hacer demasiadas cosas a la vez. Menos es más. Menos es más. Especialmente cuando se trata de gestionar el trabajo en equipo. En el trabajo en equipo, sí. Y por último, es importante optimizar el tamaño del equipo, Optimizar el tamaño. buscando el punto óptimo entre la diversidad de habilidades Diversidad de habilidades. y la eficiencia en la comunicación. La eficiencia en la comunicación. Todo un reto, Un reto pero sin duda un objetivo que vale la pena perseguir. que vale la pena. Seguimos explorando Fixing Your Scrum. ¿Te acuerdas que mencionamos la importancia de una visión de producto clara? Sí, una visión clara. Es fundamental para evitar que el equipo, navegue sin rumbo. Sin rumbo, claro, como un barco a la deriva. Exacto. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que esa visión sea lo suficientemente sólida? Buena pregunta. Ripley y Miller nos recomiendan utilizar la técnica de elevator pitch, Elevator pitch. que consiste en resumir la esencia del producto en una frase breve, contundente, En pocas palabras. como si tuviéramos que explicársela a alguien en un ascensor Ah, ya entiendo, un viaje corto. en menos de 30 segundos. Interesante. Es un ejercicio que obliga a sintetizar, A sintetizar, a ir al grano, a enfocarse en lo esencial. en lo esencial. Y una vez que tenemos esa visión clara, ¿Cómo la mantenemos viva? ¿cómo la mantenemos viva durante todo el proyecto? Pues integrándola en cada decisión, en cada reunión, en cada tarea. En el día a día, La visión del producto debe ser como un faro un faro que guíe a todo el equipo hacia el mismo destino, hacia el mismo puerto. hacia el mismo puerto, sí. Hablando de guías, ¿qué nos dicen Ripley y Miller sobre el Product Backlog? El Product Backlog. En la primera parte hablamos de algunos errores comunes Sí, errores comunes. en su gestión. Y para evitar esos errores, Ajá. los autores recomiendan utilizar la técnica Moscow. Moscow. ¿Te suena? No, la verdad es que no. ¿Podrías explicarnos en qué consiste? Es un acrónimo Un acrónimo. que significa must have, should have, could have, you won't have. Must have, should have, could have. Could have. Es decir, nos ayuda a clasificar las funcionalidades En categorías. en 4 categorías. ¿Cuáles son esas categorías? Lo que es imprescindible, Imprescindible, lo que sería deseable,
Deseable. Lo que podríamos considerar Considerar y lo que definitivamente no vamos a hacer. lo que no haremos. Exacto. Me parece una técnica muy útil, sobre todo cuando el backlog está saturado de funcionalidades. Saturado. Tenemos muchas cosas en la lista. Muchas cosas, sí. ¿Y qué otros consejos nos dan Ripley y Miller para mantener el product backlog bajo control? Bueno, insisten en la importancia de mantener el backlog ordenado y actualizado. Ordenado. Eliminando los elementos que ya no son relevantes, Y los elementos que ya no aportan. que ya no aportan valor, Evitamos distracciones y nos enfocamos en lo importante. en lo que realmente importa. Es como hacer una limpieza de primavera Una limpieza. en nuestro product backlog. Exacto, sacar la basura. Sacar la basura. Para que todo esté limpio y ordenado. Y ya que hablamos de limpieza, ¿qué nos puedes contar sobre esos antipatrones que mencionaste en la primera parte? Los antipatrones, sí, ¿Qué son exactamente? son soluciones comunes a problemas recurrentes Soluciones comunes. que tienen efectos negativos. Efectos negativos. Pues son como trampas en las que podemos caer sin darnos cuenta. Trampas, güey. Por ejemplo, un antipatrón común en Scrum es la microgestión, No, microgestión. donde el Scrum Master intenta controlar cada detalle Cada detalle. del trabajo del equipo, Sofocando su autonomía. sofocando su autonomía, su creatividad Claro, es como si el director de orquesta en director. intentara tocar todos los instrumentos a la vez. Todos a la vez. ¿Y qué otros antipatrones debemos tener en cuenta? Otro antipatrón es el Scrum Bot, Scrumba. que ocurre cuando los equipos dicen, Y dice... hacemos Scrum, pero... Por ejemplo, hacemos Scrum, pero no tenemos tiempo para la retrospectiva. No hay tiempo para retrospectivas. Hacemos Scrum, pero no podemos tener un Product Owner dedicado. El famoso pero, El pero, un pequeño pero, que puede arruinar toda la implementación. que puede arruinarlo todo. ¿Y cómo podemos evitar caer en esos antipatrones? La clave está en comprender la esencia de Scrum La esencia. y en adaptar la metodología a nuestro contexto sin perder de vista sus principios fundamentales. Sin perder el norte. Sin perder el norte, exacto. Y hablando de principios fundamentales, Principios. ¿qué nos dicen Ripley y Miller sobre los equipos de desarrollo? Los equipos En la primera parte hablamos de la importancia de la sinergia. de la sinergia, sí. ¿Cómo podemos fomentar esa sinergia? Pues los autores nos recomiendan la técnica del pair programming. Pair programming. ¿Te suena? Programación en pareja, ¿no? Exacto. ¿En qué consiste? Consiste en que dos programadores trabajen juntos, Juntos. en el mismo código, compartiendo una sola computadora. Vaya. Eso sí que es trabajar en equipo. Trabajar en equipo, ¿Cuáles son los beneficios de esta técnica? aunque pueda parecer que reduce la productividad, Ajá. En realidad la aumenta, la aumenta. porque se detectan los errores con mayor rapidez Se detectan los errores. y se mejora la calidad del código. Calidad del código. Además, fomenta la comunicación y el aprendizaje entre los miembros del equipo. Es como tener dos cerebros trabajando en el mismo problema, Dos cerebros. lo que aumenta las posibilidades de encontrar una solución creativa. Una solución creativa, sí. Y ya que hablamos de aprendizaje, Aprendizaje. ¿qué nos dicen Ripley y Miller sobre la mejora continua? La mejora continua es esencial en Scrum Es esencial Y se materializa en las retrospectivas de sprint, en las retrospectivas. que son esos momentos de reflexión y análisis que nos ayudan a identificar áreas de mejora. Es como hacer una parada en boxes Una parada en boxes. para revisar el motor y ajustar la estrategia de carrera. Ajustar la estrategia. ¿Y cómo podemos sacarle el máximo provecho a las retrospectivas? Ripley y Miller nos recomiendan crear un ambiente seguro, Seguro. de confianza, Donde todos los miembros del equipo se sientan libres de expresar sus opiniones, libres de hablar. sin miedo a represalias. Yeah. Un espacio donde podamos hablar con sinceridad Con sinceridad. sobre lo que ha funcionado y lo que no. Sobre lo bueno y lo malo. Y una vez que hemos identificado las áreas de mejora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Debemos generar ideas y acciones concretas Acciones concretas. para mejorar en el próximo sprint. Para mejorar. Y lo más importante, comprometernos a implementar esas acciones. Pasar a la acción. No quedarnos solo en las palabras. De nada sirve hablar de mejoras si no las ponemos en práctica. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué nos dicen Ripley y Miller sobre el rol del Scrum Master en este proceso de mejora continua? El Scrum Master Scrum Master, debe ser un facilitador del proceso de mejora, un facilitador, guiando al equipo en la identificación de áreas de mejora guiando al equipo y en la generación de soluciones. soluciones. Y hablando del Scrum Master,
El Scrum Master. En la primera parte hablamos de algunos antipatrones que debemos evitar. Sí, los antipatrones. ¿O quería recordarnos algunos de ellos? Uno de los errores más comunes es tener un Scrum Master que no conoce Scrum en profundidad. Que no conoce Scrum. Otro error es que actúe como un héroe Como un héroe. o un secretario, Un secretario. resolviendo todos los problemas del equipo, En lugar de ayudarles. en lugar de ayudarles a encontrar sus propias soluciones. El Scrum Master no es un superhéroe, No, sino un guía que acompaña al equipo en su camino en su camino hacia la agilidad. hacia la agilidad. ¿Y qué otros errores debemos evitar? Otro error común es que el Scrum Master se centra en tareas administrativas En tareas administrativas. en lugar de en las necesidades del equipo. Y las necesidades del equipo. Su objetivo principal debe ser servir al equipo Servir al equipo. y ayudarlo a alcanzar su máximo potencial. Es decir, el Scrum Master debe ser un líder servicial Un líder servicial. que antepone las necesidades del equipo a las suyas propias. A las suyas propias. Y no olvidemos que la rotación constante de Scrum Master puede ser perjudicial para el equipo, La rotación constante. ya que genera inestabilidad Inestabilidad. y dificulta la creación de una cultura Scrum sólida. Una cultura sólida. La figura del Scrum Master debe ser estable Estable. y confiable Confiable. para que el equipo pueda confiar en su guía. En su guía. Y hablando de confianza, Confianza. ¿qué nos dicen Ripley y Miller sobre la relación entre la gestión y Scrum? Bueno, la adopción de Scrum requiere un cambio cultural. Que impacta a todos los niveles de la organización, Todos los niveles. incluyendo la gestión. La gestión Los gerentes, acostumbrados a un estilo de liderazgo más tradicional, más tradicional pueden sentir que Scrum les quita control. les quita control. ¡Wow! Es comprensible que algunos gerentes se resistan al cambio, Se resistan. pero es importante que comprendan que Scrum no busca eliminar su figura, No. sino Y transformarla. más formarla. Los gerentes deben adaptarse. Ya. Adaptarse. A un nuevo estilo de liderazgo, Un nuevo estilo más colaborativo colaborativo, y menos autoritario. menos autoritario. ¿Y qué consejos nos dan Ripley y Miller para facilitar esta transición? Recomiendan involucrar a los gerentes en el proceso desde el principio, Desde el principio, explicándoles los beneficios de Scrum los beneficios y cómo se adapta a las necesidades de la organización. a las necesidades. También es importante demostrarles el valor de Scrum, Demostrar el valor. con resultados tangibles, Resultados. como la mejora en la calidad del producto o la reducción en los tiempos de entrega. Es decir, convertir a los gerentes en aliados de Scrum, Bien aliados. mostrándoles que esta metodología puede ayudarles a alcanzar sus objetivos Sus objetivos de forma más eficiente. más eficientes. Exactamente, al final se trata de que todos, Todos. desde los desarrolladores hasta los gerentes, Los gerentes. comprendan que Scrum no es una amenaza, Me suena ventaja. sino una oportunidad para mejorar. Una oportunidad, Me encanta esa visión, una visión positiva. Y hablando de visiones, Yes. ¿qué nos puedes contar sobre la técnica MinSpec que mencionaste en la primera parte? MinSpec. ¿En qué consiste? Es una técnica que nos ayuda a definir las especificaciones mínimas Mínimas. de una funcionalidad, De una funcionalidad, evitando caer en la trampa de la sobreespecificación. de la sobreespecificación. ¿Qué es un ejemplo? Sí, un ejemplo concreto de cómo aplicar MinSpec. Imagina que estamos desarrollando una aplicación para pedir comida a domicilio. Para pedir comida, Una funcionalidad podría ser la búsqueda de restaurantes por tipo de cocina. por tipo de cocina, En lugar de definir todos los detalles de esta funcionalidad de antemano, de antemano. MinSpec nos invita a preguntarnos, A preguntarnos, ¿cuál es la versión más simple de esta funcionalidad que podemos implementar para obtener feedback de los usuarios? la versión más simple. Para obtener feedback, Es decir, empezar con una versión básica una versión básica. y luego ir añadiendo funcionalidades. Añadir A medida que recibimos feedback de los usuarios. feedback de los usuarios. Exactamente. De esta manera, evitamos malgastar tiempo y recursos Evitamos malgastar. en desarrollar funcionalidades que luego pueden resultar innecesarias. Innecesarias. Es una técnica que nos recuerda que en Scrum, la simplicidad La simplicidad y la flexibilidad son clave. son clave. Y ya que hablamos de flexibilidad, Flexibilidad. ¿qué nos puedes contar sobre los diferentes dominios de trabajo que mencionaste en la primera parte? Los dominios de trabajo. ¿Te acuerdas? Ripley y Miller nos hablan de 4 dominios.
4. Simple, complicado, complejo y caótico. Simple, complicado. Complejo y caótico. Cada dominio requiere un enfoque diferente Un enfoque diferente. a la hora de gestionar proyectos. A la hora de gestionar proyectos. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué se diferencia cada dominio? Claro, en el dominio simple, Simple, las relaciones causa-efecto son claras y predecibles, claras y predecibles. por lo que podemos aplicar las mejores prácticas. ¿Las mejores prácticas? En el dominio complicado, Complicado. las relaciones causa-efecto son más complejas, Más compleja. pero aún podemos analizarlas y encontrar soluciones. Encontrar soluciones. Es como la diferencia entre seguir una receta de cocina Una receta. y construir un puente Construir un puente, sí. en el dominio complejo. Complejo. Las relaciones causa-efecto solo se pueden comprender a posteriori, A posteriori. por lo que debemos experimentar, Experimentar. adaptarnos. Y en el dominio caótico. Caótico. Las relaciones causa-efecto son impredecibles, Impredecibles. por lo que la prioridad es actuar para estabilizar la situación. Actuar para estabilizar. Exacto. Parece que cada dominio requiere un estilo de liderazgo Un estilo de liderazgo y una metodología de trabajo diferente. diferente. ¿Cómo se adapta Scrum a estos diferentes dominios? Scrum es una metodología ágil Ágil. que se adapta bien a los dominios complejos, A los complejos. donde la experimentación y la adaptación son clave. Claro. Sin embargo, en los dominios simples o complicados, Simples o complicados. otras metodologías pueden ser más adecuadas. Más adecuadas. Es importante tener en cuenta el contexto El contexto. a la hora de elegir la metodología de trabajo. A la hora de elegir. Y ya que hablamos de contextos, Contextos. ¿qué nos puedes contar sobre las preguntas clave que un Scrum Master puede usar para facilitar el Daily Scrum El Daily Scrum. y la retrospectiva de Sprint? En el Daily Scrum, Daily Scrum. el Scrum Master puede usar preguntas como ¿qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué harás hoy? ¿Qué harás hoy? ¿Y qué impedimentos tienes? ¿Qué impedimentos tienes? Estas preguntas ayudan al equipo a sincronizarse A sincronizarse. y a identificar posibles obstáculos. Obstáculos. Son preguntas sencillas, Sencillas. pero efectivas, Efectivo. para mantener al equipo enfocado. Alineado. Y en las retrospectivas de Sprint, En las retrospectivas, ¿qué preguntas podemos usar? el Scrum Master puede usar preguntas como ¿Cómo que ha ido bien? ¿qué ha ido bien? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos mejorar? ¿Y qué acciones vamos a tomar? ¿Qué acciones vamos a tomar? Estas preguntas ayudan al equipo a reflexionar sobre su trabajo Reflexionar. y a generar ideas de mejora. Ideas de mejora. Las preguntas son como llaves que abren las puertas de la reflexión y el aprendizaje. De la reflexión. Y para terminar esta segunda parte de nuestra inmersión Ya terminando. en Fixing Your Scrum, Fixing your Scrum. ¿qué nos puedes decir sobre la importancia del ciclo de retroalimentación continua en Scrum? El ciclo de retroalimentación continua Contigua. es esencial para la mejora continua. Para la mejora, En Scrum tenemos múltiples oportunidades para obtener feedback. múltiples oportunidades. En el Daily Scrum, Daily Scrum. en la revisión de Sprint, Revisión de Sprint. en la retrospectiva de Sprint. Retrospectiva. En todo momento, Es como si tuviéramos un sistema de radar un radar. que nos permite detectar errores Detectar errores. y corregir el rumbo en tiempo real. En tiempo real. Y las retrospectivas Las retrospectivas. son el momento ideal para analizar el feedback recibido El feedback. y convertirlo en acciones concretas de mejora. Acciones concretas. Me encanta. Parece que Fixing Your Scrum nos ofrece una visión Una visión completa y práctica completa y práctica, de Scrum con consejos y soluciones para todos los niveles de la organización. para todos los niveles. Sin duda, es un libro que nos ayuda a identificar los errores comunes Los errores comunes en la implementación de Scrum en la implementación. y nos proporciona las herramientas para corregirlos. Las herramientas. Una guía imprescindible para cualquier equipo Imprescindible. que quiera sacar el máximo provecho El máximo provecho. a Scrum. A Scrum. Y recuerda, ¿Qué debemos recordar? la clave del éxito con Scrum está en la colaboración, Colaboración, la transparencia transparencia, y la mejora continua. mejora continua. Anotado, me ha encantado esta segunda parte La segunda parte, de nuestra inmersión en Fixing Your Scrum. Fixing Your Scrum. Tengo la sensación de que estamos equipados con las herramientas necesarias Con las herramientas. para enfrentar cualquier desafío ¿Cuál es el desafío? que se nos presente en nuestro camino hacia la agilidad. De vuelta en datos en profundidad. En esta última parte de nuestra inmersión en Fixing Your Scrum, me gustaría explorar cómo se aplican todas estas ideas en el mundo real.
En la práctica. En la práctica, ¿tienes algún caso práctico Sí, por que supuesto. nos ayude a aterrizar estos conceptos? Ripley y Miller comparten varios casos en su libro. Ajá. Y uno que me llamó la atención A ver. fue el de una empresa que, a pesar de haber implementado Scrum, no lograba entregar valor al cliente No lograba entregar valor. de manera ¿Y consistente. cuál era el problema? ¿Sufrían del síndrome del sprint interminable? Del sprint interminable, ¿qué es eso? Sus sprints se convertían en maratones de desarrollo, con el equipo trabajando a toda máquina hasta el último minuto Hasta el último minuto. para intentar terminar las tareas. Uf, esa sensación de ir corriendo contra el reloj todo el tiempo. Todo el tiempo. Suena agotador y Agotador. poco efectivo. Y la calidad del producto se resentía, Claro. porque no había tiempo para probar y refinar las funcionalidades. No había tiempo. Imagina una carrera de coches Una carrera. donde los pilotos intentan llegar a la meta Ajá. sin detenerse en boxes para ajustar la estrategia Sin parar en boxes. o repostar. Un desastre. Un desastre asegurado. ¿Y cómo lograron cambiar esta dinámica? ¿Qué soluciones? ¿Qué soluciones implementaron? Volvieron a lo básico. A lo básico. Comenzaron por definir un sprint goal. Claro, Un sprint goal. conciso. Algo que realmente guiara al equipo y les ayudara a enfocar sus esfuerzos. A enfocar. A enfocarse. Tener una meta bien definida es fundamental. Sí. Pero a veces la ambición nos lleva a querer abarcar demasiado. Demasiado. ¿Cómo evitaron caer en la trampa de la sobrecarga de trabajo? Implementaron la técnica de limitar el trabajo en progreso, Limitar el trabajo en progreso. centrándose en terminar una tarea, En terminar, antes de empezar otro, porque es a la vez. Esto les permitió avanzar de manera más eficiente más eficiente. y evitar el caos de tener múltiples tareas a medio hacer. A medio hacer. Exacto. Tiene mucho sentido. Sí. Y hablando de evitar el caos, Y evitar el caos. ¿qué nos puedes decir sobre la importancia de tener una definición de DONE? Perdón. Clara y compartida por todo el equipo. Compartida. ¿Para qué sirve eso? Es crucial para evitar confusiones Confusiones. y sorpresas al final del sprint. Al final, Todos deben tener la misma comprensión misma comprensión. de lo que significa que una tarea esté realmente terminada. Que esté terminada, Que no haya dudas, evitar ambigüedades ambigüedades, y trabajar con un objetivo común en mente. un objetivo común. Me alegra saber que este equipo logró transformar sus sprints Entonces, en ciclos de trabajo más eficientes las eficientes y enfocados en la calidad. en la calidad. Y este es solo un ejemplo Un ejemplo, de cómo los principios de Scrum, los principios bien aplicados, bien aplicados. pueden marcar la diferencia. La diferencia. Totalmente de acuerdo. Sí, Ahora, para ir cerrando, bastante. nuestra inmersión en Fixing Your Scrum. En Fixing Your Scrum, Me gustaría reflexiona. reflexionar sobre algunas ideas clave Ideas clave. que nos llevemos de este libro. Es este libro. ¿Qué te parece si comenzamos con la idea de que Scrum no es una receta mágica? No es una receta mágica. ¿Qué significa eso? Es fundamental entender que Scrum es un marco de trabajo, Un marco de trabajo, no una solución universal. no universal. Requiere adaptación, Adaptación. experimentación. Y un aprendizaje constante para ajustarse a las necesidades de cada equipo y proyecto. ¿A las necesidades? Es como un traje a medida un traje a medida. que debemos ajustar para que nos quede perfecto, para que quede perfecto. Y para que ese traje luzca impecable, Impecable. necesitamos los elementos correctos. Los elementos. ¿Cuáles destacarías tú? Sin duda, un equipo comprometido. Comprometido. Un product owner con una visión clara Visión clara. y un Scrum Master que actúe como un verdadero líder servicial. Líder servicial. Guiando y apoyando al equipo sin caer en la microgestión. Sin microgestión. Un equipo motivado, Motivado. una visión inspiradora Inspirador. y un liderazgo que empodere. Puede empodere. Abstover. Suena la fórmula perfecta. Comunicación. No, ni comunicación. La mejora continua. Mejora continua. Esos valores deben estar presentes en todo momento, En todo momento. en cada sprint, En cada sprint. en cada retrospectiva. En cada retrospectiva. Y hablando de retrospectivas. Las retrospectivas, recordemos que son una herramienta fundamental para la mejora continua. Es el momento de mirar hacia atrás, Hacia atrás. analizar lo que ha funcionado y lo que no, Lo que ha funcionado. y generar ideas para seguir creciendo como equipo. Para crecer. Fixing Your Scrum nos recuerda Nos recuerda
que el camino hacia la agilidad hacia la agilidad. es un proceso iterativo, Iterativo. donde cada sprint Cada sprint. es una oportunidad para aprender Aprender. y mejorar. Una invitación a la reflexión. A la reflexión. A autocrítica. Autocrítica. Y a la búsqueda constante de la excelencia. De la excelencia. Y con esto, queridos oyentes, Queridos oyentes, damos por concluida concluida nuestra inversión en Fixing Your Scrum. Fixing Your Scrum. Espero que este viaje Este viaje haya sido tan enriquecedor para ustedes enriquecedor como para nosotros. como para nosotros. Ha sido un placer compartir este espacio de aprendizaje. El placer ha sido mío. Y recuerden, si están buscando soluciones para mejorar su implementación de Scrum, Solución Fixing Your Scrum, de Ryan Ripley y Todd Miller. Ripley Miller, Es una guía indispensable. indispensable. Deben en buscarlo. Buscarlo. Poner en práctica sus consejos. Tus consejos. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en Fixing Your Scrum. Gracias a ustedes. Esperamos que les haya sido útil Que les haya sido útil. y les invitamos a seguir explorando el mundo de la agilidad con datos en profundidad. Altas en profundidad. Hasta la próxima. Hasta la próxima.